Bueno, pues cuando te empatan un partido en el descuento, un partido que tenías ganado, yo creo que controlado también, y te lo empatan de esa manera, con una acción, con un penalti, pues bueno, pues al final los minutos posteriores a finalizar el partido son duros, como es lógico que así lo sean, pero bueno, tampoco hay tiempo ni necesidad de pararse a lamentarse más de la cuenta, ¿no? Lo que desde principios de semana pues tenemos el foco ya puesto en el siguiente partido, en La Coruña, y pues no queda otra que levantarse una semana más y ir a La Coruña pues con la idea de sumar de 3, porque la situación es la que es, verdad que quizás sea muy pronto para mirar la clasificación, pero hay que mirarla, y la realidad es que tenemos 3 puntos y que tenemos la obligación de ir a todos los campos a sumar de 3. Bueno, pues una semana similar a las que llevamos, ¿no? Porque al final todavía no conocemos una semana post-victoria, esa es la realidad también, así que creo que no cambia mucho la manera de enfocar las semanas. Es verdad que, bueno, pues no te voy a engañar, que pesa que pasen las jornadas y que no llegue esa victoria, pero tenemos que asumirlo, que afrontarlo y que mirar cada día o cada semana para el partido que tenemos delante, que es el que tenemos o el que nos da otra oportunidad para sumar de 3. Bueno, más que recuperar gente, yo creo que recuperamos gente que alcanza su 100% competitivo, ¿no? Porque veníamos semanas con gente tocada, entre algodones, quizás que no estaban al 100% para competir, y en ese sentido pues creo que esta semana de trabajo de entrenamiento ha sido buena para esa gente que le faltaba todavía un poco de ritmo, y espero pues contar con prácticamente toda la plantilla para La Coruña. Bueno, un partido complicado contra el mejor equipo de la categoría. No lo digo yo, lo dicen los números y la clasificación. Lo ha ganado todo, creo que ha encajado solo 3 goles, ha sumado 14. Bueno, no sorprende, ¿no? No sorprende porque ya el año pasado tenían un gran equipo con una idea muy clara, le dan continuidad a lo del año pasado, por plantilla, por el míster. Bueno, creo que el Depor en ese sentido es un espejo, ¿no?, donde mirarse el resto de canteras de España o las que están en situación similar, porque yo creo que no es casualidad que el primer equipo esté donde esté ahora mismo, no es casualidad que el Fabril vaya líder, y no es casualidad que su juvenil de División de Honor esté siempre compitiendo por cosas importantes, ¿no? Así que, partido complicado donde tenemos que hacer muchas cosas bien, y dentro de esa igualdad pues esperar que por fin de una vez por todas la moneda caiga de nuestro lado, ¿no? Pues lo primero, minimizar nuestros errores. Creo que los errores en las áreas nos están penalizando mucho, y al final pues tenemos que trabajar para que esos errores cometerlos el menor número de veces posible, ¿no? Porque al final o es un día en el que el rival se aprovecha muy bien de esos errores, porque la gente de medio campo para arriba pues tiene calidad, pues con Vilensongo en punta, que ha empezado el año muy bien, con Fabi, con jugadores desequilibrantes para la categoría. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas bien, ¿vale?, que creo que las estamos haciendo hasta hoy, pero la realidad es que no nos está dando para ganar un partido. Entonces tenemos que seguir profundizando y surcando en lo que hacemos bien, y pues mejorar esas pequeñas cosas o pequeños aspectos que nos están penalizando. Y luego pues dentro de un partido siempre hay mini partidos. Vamos a tener el nuestro, seguro, no sé si durará 10 minutos, 15, 20 o 70, pero cuando tengamos la fase del partido en la que estamos siendo merecedores de hacer un gol, hay que hacerlo, y cuando nos toque sufrir y cuando el momento del partido sea el del Fabril, pues juntarse, defender y salvar los muebles, como quien dice, ¿no? Y dentro de, como te comentaba antes, dentro de esa igualdad en la que están todos los partidos de la categoría, pues esa dosis de que esos pequeños detalles caigan de nuestro lado, creo que hay que tenerla, y creo que es buen día para, no sé si dar la sorpresa, pero sí para intentar ganar ahí en Abegondo.